Buenas, el tema de hoy es la cavidad bucal. Vamos a desarrollar el tema completo con sus límites, su contenido, donde dentro del contenido el principal va a ser, por supuesto, la lengua, ¿sí?, con sus múltiples funciones. En lo que respecta justamente a esta cavidad bucal, dentro de la parte de los límites, tenemos un límite anterolateral, donde lo podemos dividir, un límite anterior, que es la mucosa labial, límites laterales, que corresponden a la cara profunda de las mejillas, que son la mucosa yugal o del carrillo, un límite superior, que es la bóveda palatina, que ya desarrollamos anteriormente, el límite inferior, que es el piso bucal, que involucra los músculos supraoideos, y las glándulas submaxilar y sublingual. El límite posterior va a ser el istmo de las fauces, enseguida vamos a desarrollarlo. Y está dividida esta cavidad bucal por las denominadas arcadas gingivodentarias o alveolodentarias. ¿Qué son las arcadas? Los maxilares, tanto el superior como la mandíbula, tienen los alvéolos donde se alojan los dientes, pero ya una vez que desarrollamos la cavidad, las encías cubren la parte alveolar y llegan hasta una parte del diente que se denomina cuello. Entonces lo que nosotros vemos son las encías y los dientes. De ahí, como cada una de las, tanto la mandíbula, perdón, como el maxilar, forman un semicírculo, a eso se llaman arcos o arcadas gingivodentarias, por hacer referencia a la parte de encías, y alveolodentarias, como en algunos textos todavía existe, hace solamente referencia a la parte ósea. Esas arcadas gingivodentarias dividen la cavidad bucal en una porción periférica, que es llamado vestíbulo. Entonces el vestíbulo queda limitado anterior y lateralmente por la mucosa labial y yugal, y profundamente por la cara convexa de las arcadas gingivodentarias, y luego la cavidad bucal propiamente dicha, limitada hacia arriba por el paladar óseo o bóveda palatina, hacia abajo por ese piso de boca que desarrollamos, músculos supraoideos, glándulas submaxilar sublingual, hacia atrás el istmo de las fauces, y anterior y lateralmente la cara profunda o cóncavo de las arcadas gingivodentarias. Esta cavidad bucal propiamente dicha va a contener, como vemos en el cuadro, al surco gingivolingual, o alveololingual, como todavía lo van a encontrar, y la lengua. En esta imagen vemos un corte sagital de la cavidad bucal. En la parte anterior vemos señalado el vestíbulo. El vestíbulo es una cavidad virtual. ¿Qué significa virtual? Que no existe, pero puede existir. O sea, que estando en reposo, sin actividad dentro de la cavidad bucal, la mucosa labial, la mucosa yugal, queda aplicada sobre las arcadas gingivodentarias, por lo tanto el espacio no existe. Pero en el acto de la masticación, en el habla, el mismo acto de silbar, soplar, el espacio se hace real. Entonces deja de ser virtual para hacerse real, pero como una variedad de la normalidad. Este vestíbulo tiene como accidentes acá presentes en la línea media exacta, la parte superior e inferior, en cada uno de los llamados canales vestibulares superior e inferior, un repliegue mucoso llamado frenillos labiales, superior, ¿sí?, e inferior, que son palpables inclusive con la propia lengua. Si hacemos hacia arriba y hacia abajo, nos tocamos ese frenillo. Lateralmente al mismo existen 2 o 3 de cada lado, tanto a nivel superior como inferior, que son los frenillos accesorios. Y como es un corte sagital, no permite ver lo que les voy a contar, presten atención. Lateralmente, ¿sí?, en el canal vestibular superior, en la llamada cara yugal, o sea, en la parte de la mejilla, hay un orificio, que es el orificio de desembocadura del conducto parotidio o conducto de Stenón. Ese orificio, repito, se ubica en el canal vestibular superior, en la cara yugal de ese canal, a la altura del cuello del primero o segundo molar superior. Es donde la saliva producida por la glándula parótida, que está detrás de la rama ascendente de la mandíbula, se vuelca hacia la cavidad bucal. Bien, y pasamos a hablar entonces de la cavidad bucal propiamente dicha, que es la más importante, por supuesto. Vamos a ver que la pared superior, acá está, la bóveda palatina, recordamos que estaba formada en sus 3/4 anteriores por la cara inferior de las apófisis palatinas de los maxilares, y en la cuarta parte posterior por la cara inferior de la lámina horizontal de los palatinos. El piso,
Acá no está señalado nada porque no definimos todavía, pero están, como dije, los músculos suprayoideos, principalmente el genioideo, milioideo y vientre anterior del digástrico, más las glándulas submaxilar y sublingual. Y el límite anterior lateral, las arcadas gingivocentarias, hacia atrás vamos a ver lo que es el istmo de las fauces. Vemos enseguida, en el cuadro nomás, que detrás del paladar duro se encuentra el paladar blando o velo del paladar, el cual a los lados, tanto a la derecha como a la izquierda, hay repliegues mucosos ocupados en su espesor por músculos, que son los llamados pilares del velo. Hay dos pilares derechos, dos izquierdos, entre los cuales aparece, ¿sí?, una amígdala, un cúmulo linfóide llamado amígdala palatina. Es de destacar que ya el pilar posterior se encuentra con la amígdala dentro de lo que es la orofaringe, la porción bucal de la faringe, que es el órgano que se encuentra detrás de la cavidad bucal. Y que inclusive esta cavidad bucal, sobre todo la parte de la lengua, ¿sí?, muestra una relación con un cartílago de la laringe, que es el cartílago epilótico. Quiero destacar que en la imagen, acá la lengua, la muestro para poder hablar luego en las siguientes imágenes, tiene una porción posterior inferior llamada raíz o base, la porción antero-superior es el vértice, lo que habitualmente decimos la punta de la lengua, con una cara ventral, que es la que apoya en el piso bucal cuando está en reposo, una cara dorsal que contacta con el paladar duro o bóveda palatina y que tiene un segmento este mismo horizontal o bucal y que luego del pilar anterior del velo se hace vertical, que es el segmento faríngeo. O sea que la cara dorsal tiene un segmento bucal horizontal anterior, un segmento vertical posterior llamado segmento faríngeo. Para ver los límites del istmo de las fauces, vemos esta boca abierta, como decimos, exponiendo cierto el contenido, la lengua descansando en el piso de la boca, vemos hacia atrás la úvula como parte del velo del paladar, vemos a cada lado esos repliegues que son los pilares anteriores del velo, detrás de los cuales aparecen, ¿sí?, asomando las amígdalas palatinas. Arriba tenemos el velo del paladar o paladar blando, abajo la raíz de la lengua. Estamos en presencia entonces del istmo de las fauces. El istmo de las fauces tiene un límite superior, que es el velo del paladar, un límite inferior, que es la raíz o base de la lengua, y los límites laterales son los pilares anteriores del velo del paladar. A partir de ese pilar hacia atrás estamos en faringe, en la porción bucal u oral o directamente orofaringe. Bien, en lo que respecta al contenido de la cavidad bucal, tenemos el surco gingivolingual o alvéolo lingual y la lengua. En esta imagen, la lengua se encuentra evertida, o sea, llevada hacia arriba y atrás, para exponer lo que queda debajo, entre justamente la lengua y la arcada gingivo-lingual, gingivo-dentaria inferior. El contenido del surco gingivo-lingual o alvéolo lingual es el siguiente. Vemos a los lados dos pequeñas eminencias alargadas, oblicuas hacia adelante y hacia adentro, que son las eminencias sublinguales, las cuales están producidas por las glándulas sublinguales, y de esta glándula sublingual de a cada lado parten numerosos conductos excretores invisibles a simple vista que desembocan en la mucosa de esta eminencia sublingual lateral. En la parte media de la eminencia vemos la carúncula sublingual. La carúncula sublingual se caracteriza por ser una eminencia ligeramente cónica que se confunde hacia arriba con la llegada del frenillo lingual y que presenta dos orificios visibles que son los orificios de desembocadura de los conductos de Wharton, conducto de Wharton o conducto submaxilar, que es de la glándula submaxilar justamente. Quiero aclarar esto, porque si bien el orificio visible con un submaxilar, en la carúncula sublingual también desembocan los conductos principales de la sublingual, pero son orificios que no se ven. O sea que en definitiva, el surco gingivolingual o lingual está limitado hacia adelante y a los lados por las arcadas gingivo-dentarias inferiores, hacia atrás y adentro la raíz de la lengua, y contiene a cada lado las eminencias sublinguales producidas por las glándulas homónimas y sus conductos. En la línea media, la carúncula sublingual, que presenta el orificio visible del conducto de Wharton, que queda submaxilar, uno a cada lado, y que cada orificio recibe el nombre de ostium umbilical. Bien, aprovecho para decir que la lengua, como dijimos en la imagen anterior, ven, tiene una raíz o base en la parte posterior inferior, vértice antero-superior, una cara dorsal y una cara ventral. Se dice que es ovoide, aplanada,
¿sí? Las dos caras separadas por dos bordes, que son los bordes laterales de la lengua, ¿sí? En lo que respecta a la cara ventral, la podemos observar cuando vemos la imagen de que estamos vertiendo la lengua. En la línea media hay un surco que está ocupado por este pliegue, no olvidé poner el nombre, pero que es el frenillo lingual. A cada lado del frenillo se encuentran dos eminencias alargadas en sentido anteroposterior, que son los rodetes, formados como puse ahí por el músculo genio-gloso, y la mucosa que tapiza la cara ventral de la lengua es lisa y transparente, y que si ustedes después observan frente al espejo haciendo esto nada más, van a poder ver como unos hilos azules. Esos hilos azules son venillas, que son las venas de origen de las venas raninas, que son las venas principales de la lengua. En lo que respecta a la cara dorsal de la lengua, acá vemos una cara totalmente extendida. Observo hacia atrás el cartílago epilótico que dijimos que tiene relación, ¿sí? Vemos que la mucosa de la cara dorsal de la lengua tiene distintas características según qué segmento vayamos a evaluar. En el sentido, vemos acá, por ejemplo, que hay un surco que más o menos separa el tercio posterior de los dos tercios anteriores. Es un surco en forma de B corta llamado surco terminal. El ángulo de la B corta lo forma un agujero llamado agujero ciego, el cual es un vestigio del conducto tirogloso, que es el conducto de origen de las células que luego van a migrar desde la base de la lengua hasta la base del cuello para originar a la glándula tiroides. Detrás del surco terminal y del agujero ciego tenemos un acúmulo linfóide, otra amígdala que es la llamada amígdala lingual, ¿sí? Y delante del surco terminal del agujero ciego tenemos una serie de estructuras histológicas y anatómicas también llamadas papilas gustativas. Histológicamente después van a ver que hay de tres tipos del ser humano, pudiendo ver un cuarto tipo muy rara vez. Tenemos las papilas caliciformes, llamadas así por su forma de cáliz o de copa, las cuales son 7 o 9 en el ser humano y se colocan en forma paralela al surco terminal, y siendo la más grande, la de mayor tamaño central y va disminuyendo hacia los bordes, constituyen en conjunto estas papilas caliciformes la denominada V lingual. Delante de la V lingual, la mucosa se torna aterciopelada, ligeramente áspera. Esto está dado justamente por la presencia de un gran número de papilas llamadas filiformes, que son como pelitos, ¿sí? Y pequeñas, aunque dispersas, papilas pungiformes, que son como pequeños hongos. Las que no aparecen casi nunca, o que son raras y aparecen una de cada lado de vez en cuando, son las llamadas papilas foliadas, que son, sí, más frecuentes en animales. ¿Sí? La cara dorsal de la lengua, así entonces áspera, en el segmento anterior, muestra todo un surco, ¿sí? El surco medio, que está más o menos marcado según las personas. Bueno, antes de pasar a la estructura de la lengua y los músculos y toda su ubicación, voy a aclarar lo siguiente. La lengua como órgano es un órgano que es muscular, tiene un esqueleto osteofibroso, tiene múltiples funciones. Podemos hablar de funciones sensitivas y funciones motoras. Dentro de las sensitivas, por supuesto, tenemos sensibilidad general, frío, calor, dolor, tacto, sensibilidad profunda. Y dentro de la especial tenemos el gusto, por supuesto. Y entre las funciones motoras tenemos que saber evaluar que existen funciones digestivas, como son participar en la masticación, ya que participa en la formación del bolo alimenticio, y en la deglución, que es llevar ese bolo alimenticio hacia la faringe. Y otras funciones motoras que presentan son dentro de la parte de la comunicación, dentro del habla, dado por la articulación de la palabra. Con respecto a la parte de la inervación sensitiva, aprovecho la imagen que tenemos de la configuración externa porque es más fácil de comprenderlo así, una vez que ya lo viste, y ya que definimos la presencia de la V lingual, lo que está delante, lo que está detrás, vamos a ver que para la sensibilidad general, vamos a ver que por delante de la V lingual va a llegar un nervio que se llama nervio lingual, ¿sí? Acá puse SG por sensibilidad general, del trigémino, ¿sí? A nivel de la V lingual, la zona vecina posterior, las ramas terminales del glosofaringeo, que van a recibir también, van a llevar sensibilidad general, y bien, en la unión de la glándula, no, de la lengua con el cartílago epilótico, donde hay unos repliegues, fíjense, repliegues llamados glosoepilóticos, uno medio y dos laterales,
y hay unas fositas llamadas glosas epigloticas o valéculas, a nivel de estos repliegues, el nervio laringio superior del neumogástrico o vago también recoge el gusto a partir de esa parte de la lengua. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el gusto? Ya que lo que dijo recién es la sensibilidad general. Bueno, van a ver que hay cosas repetidas y cosas diferentes. Porque en definitiva, delante de la vena lingual, el gusto es llevado por otro nervio que es la cuerda del tímpano, que es la rama del facial. Acá, chicos, tengo que destacar lo siguiente. El nervio lingual, en su trayecto, recibe la anastomosis del nervio cuerda del tímpano, que es muy delgado como rama del facial. Y juntos llegan hacia la cara dorsal de la lengua. En una disección de la lengua vas a ver solamente el lingual, no ves el cuerda del tímpano porque ya está metido entre los axones del lingual. Pero que quede en claro que delante de la lingual hay dos nervios que llevan sensibilidad. Uno que es el lingual, del trigémino para sensibilidad general, frío, calor, dolor, tacto, profunda, y otro que es el cuerda del tímpano, que es para el gusto. A nivel de la vena lingual y la zona basilar posterior, el mismo nervio, o sea, las ramas terminales del glosofaringio, además de sensibilidad general, también llevan el gusto. Y en la raíz de la lengua, donde están los repliegues glosoepigloticos, el mismo nervio que el laringio superior del neumogástrico o vago lleva las dos sensibilidades, general y gusto. O sea que lo único que tenés que recordar es que cambia adelante. Si te hablas de general, 5, 9, 10. Si hablas de gusto, 7, 9, 10. De adelante para atrás. Pasamos entonces a la estructura. Acá presentamos primero que tiene un esqueleto osteofibroso, formado por el hueso yoides, que ya vamos a describirlo, que se encuentra bien a la altura del borde inferior de la mandíbula, la membrana hioglosa y el septum o septo lingual, que son dos membranas fibrosas. Y alrededor de estos elementos se van a encontrar los músculos. Los músculos son 17 en total, pero 8 pares y uno solo impar. Los pares son el genio gloso, el lingual inferior, el hiogloso, el estilogloso, el palato gloso, también lo van a encontrar como gloso estafilino, el amígdalo-gloso, el faringo-gloso, el transverso, y el único impar es el lingual superior. Acá al costado, si les sirve, a mí me sirvió toda la vida, tenemos la mnemotecnia para que la tengan, y la recuerden, genio libre y con estilo, palamigo, fatralín, es genio gloso, lingual inferior, hiogloso, estilogloso, palatogloso, amígdalo-gloso, faringo-gloso, transverso, lingual superior. Por las dudas. Entonces, vemos primero la estructura del esqueleto. Lo que vemos acá, una vista en perspectiva, una vista anterior, lateral derecha y superior del ioide, está medio de costado, de arriba y de adelante. El hueso ioide es el hueso que tiene la característica de no estar articulado con ningún otro hueso del organismo. Se le encuentra a la altura del borde inferior de la mandíbula, sobre la laringe, tiene la forma de una herradura abierta hacia atrás, donde la parte anterior es el cuerpo, ¿sí? Convexo hacia adelante, cóncavo hacia atrás, y de los extremos del cuerpo hacia arriba se desprenden dos láminas llamadas astas menores, y hacia atrás y arriba, en forma incurvada, hasta terminar con un tubérculo llamado tubérculo posterior, las astas mayores. En forma horizontal, como dice recién, sobre las dos astas menores, ¿sí? Y sobre el cuerpo encontramos una membrana horizontal que es la membrana hioglosa. La membrana hioglosa es horizontal y sirve solamente para que en forma perpendicular y sagital se desprenda hacia adelante y arriba una lámina fibrosa en forma de hoz o de guadaña, ¿no es cierto? Con su base, la membrana hioglosa y el vértice en la punta o vértice de la lengua, borde inferior cóncavo, borde superior convexo, que es el septum o septo lingual. También sirve para que a sus lados lleguen o salgan fibras musculares de los músculos de la lengua. En la imagen siguiente vemos un corte frontal de la lengua semi-esquemático, ¿sí? Voy a aclarar que acá está la mandíbula cortada, falta la parte anterior. Acá se ven los elementos del piso de boca, no le puse color, pero acá ocupando la mayor parte del piso, los músculos miloioideos, sobre los cuales están los genioioideos, debajo de los cuales del milo tenemos vientre anterior del digástrico, y la ubicación de las glándulas submaxilar y sublingual. Vemos que este es el corte de lengua. Acá vemos que entre el diente
y la encía y la lengua estaría el surco gingivolingual, ¿sí? Ahí lo señalé, y claro, ahí estaría la garra sublingual formando la eminencia. En el corte vemos, en la parte media, sagitalmente, el septum lingual, y a cuyo lado vemos la ubicación de los músculos. Están los genios glosos, después tenemos, de adentro hacia afuera, también el transverso por arriba, tenemos el lingual inferior, el faringogloso, el liogloso, palato gloso con amígdalo gloso a los costados, sobre los estiloglosos, y arriba de todo, cubriéndolos, debajo de la mucosa lingual, ¿sí? El músculo lingual superior. Acá vemos entonces, por ejemplo, dejé la imagen más pequeña de la que vimos recién, para que se puedan guiar, estos músculos que son el genio gloso primero, cuyo origen es la apófisis genis superior, era un accidente que estaba presente en la cara interna de la mandíbula, que se extiende hacia atrás en forma de abanico, ¿sí? Para llegar a algunas fibras al borde superior del cuerpo de Liones y colocarse a los lados del septum lingual, que se ve ahí sin pintar, y como se ve en el esquema lateral, está a cada lado, siendo este el más grande de todos los músculos, ¿sí? Este músculo es el que formaba el rodete, ¿sí? En la cara ventral de la lengua. Este músculo, cuando se contrae, lleva el vértice de la lengua hacia abajo y hacia atrás, o sea que decimos que abate y retrae la lengua. Pero el momento que empieza a abatir y retraer, al principio se eleva el vértice de lengua, por lo tanto participa al comienzo de la deglución. Perdón. En la imagen también tenemos el lingual inferior. Muy sencillo. Tiene su origen en el asta menor del hueso ioides y se dirige hacia arriba y adelante, por fuera del genio gloso, y termina en la mucosa del vértice lingual. Está ahí al ladito. Este músculo solamente abate y retrae la lengua. Y el tercero que tenemos en la imagen es el músculo iogloso, un músculo que parece grande pero es delgado. Tiene su origen en el asta mayor y el cuerpo del hueso ioides, se dirige hacia adelante y hacia arriba. Vemos que va a terminar en la mucosa del vértice de lengua, pero les aclaro una cosa. Este corte que vemos recién es semi-esquemático porque no se ve todo lo que realmente vas a encontrar en el texto. O sea que hay mucho entrecruzamiento de fibras que llegan o salen hacia lo que es el septum lingual. Porque el iogloso tiene fibras que llegan al septum, pero si lo hubiéramos dibujado sería toda una serie de rayas que taparía el dibujo. Pero este músculo, ¿sí? Entonces, repito, nace en el asta mayor y cuerpo del ioides, termina en el vértice de la lengua y en el septum lingual, abate y retrae la lengua, y junto con los dos previos tiene relaciones vasculares y nerviosas. Vemos, por ejemplo, acá en el corte, que por dentro del iogloso, por fuera del genio y por debajo del lingual inferior, está la arteria lingual, la cual no la dibujé, pero está acompañada por la vena lingual accesoria. Por fuera del iogloso, ¿sí? Está recorrido por el nervio hipogloso. El hipogloso va a ser el nervio motor para el músculo de lengua. Y ese nervio hipogloso, si bien no está dibujado, está acompañado por la vena lingual principal o vena ranina. Seguimos con los músculos, vemos una vista lateral. Vamos a ver acá el músculo palatogloso o glosoestafilino. Este tiene una importancia anexa. Vemos la bóveda palatina como elemento anterior, que se continúa hacia atrás con la aponeurosis palatina, que va a ser el esqueleto del velo del paladar o paladar blando. Desde la cara inferior de la aponeurosis palatina hacia la mucosa del borde lateral de la raíz de la lengua, tenemos músculo palatogloso. ¿Sí? Claro, palato significa paladar, gloso es lengua. Lo van a encontrar como glosoestafilino. Gloso es lengua. Estafilino hace referencia al velo de paladar también. Para ver cuando se vean los músculos del velo de paladar, son todos estafilinos. Este músculo se puede ver cubierto por mucosa, ya que es el que constituye la porción muscular del pilar anterior del velo. Razón por la cual este músculo, cuando se contrae, presten mucha atención, teniendo en cuenta que el velo del paladar y la lengua son móviles, al contraerse, ¿qué pasa? Abate el velo, eleva la raíz de la lengua. Y como estamos formando el pilar anterior del velo, con velo y lengua tenemos el istmo de las fauces, el istmo se estrecha.
O sea que lo que vas a leer y vas a tener que saber es que el palato gloso desciende o deprime el velo, eleva la raíz de la lengua y por ende estrecha el istmo de las fauces. En la misma imagen tenemos el estilo gloso. El estilo gloso, como su nombre indica, nace en la apófisis estiloides. Este comparte inserción con el músculo estilo faringe, que vamos a ver más adelante, con faringe, con un músculo llamado estilo ioideo, de los supraioideos, y también con el ligamento estilo maxilar que vimos en la ATM. El músculo estiloso se dirige hacia abajo, adelante y adentro, hasta llegar al borde lateral de la raíz de la lengua, e inclusive tiene fibras que llegan hasta el septum lingual. En esta primera imagen vemos cómo se va hacia abajo y adelante, y en esta segunda vista de frente vemos cómo se va también hacia adentro, ¿sí? Para llegar al septum y llegar al borde lateral de la lengua. Característica de este músculo es que tiene un haz o cabeza accesoria, llamado haz o cabeza mandibular, que nace en la cara interna del ángulo mandibular y que también llega al borde lateral de la raíz de la lengua. El músculo en sí, por la orientación que tiene, piensa que va hacia abajo, adelante y adentro, va a querer llevar hacia arriba, atrás y afuera, o sea que eleva, ensancha y lleva hacia atrás la lengua. Esa elevación, ensanchamiento y llevar hacia atrás se va a combinar con un músculo que lo vimos todavía que es el lingual superior, que deprime el centro y es fundamental en la deglución, o sea que también participa en el fenómeno de la deglución. Y algo aclarando, que tiene que ver con el haz o cabeza mandibular. Por su ubicación, va a separar el extremo inferior de la glándula parótida, que está por detrás de la rama ascendente y el ángulo, de lo que va a ser el extremo posterior de la glándula submaxilar, que llega hasta ese punto, generando entonces lo que se llama parte del llamado tabique intermaxilo o intermandíbulo parotidio, que es un tabique que va a estar formado por este músculo y por otros elementos fibrosos que más adelante vamos a ver con las glándulas, ¿sí? Pasamos entonces, me quedan algunos músculos que tienen escasa descripción, como por ejemplo, entre el genio gloso, por debajo del lingual inferior y por dentro del hiogloso está el faringo gloso. Este faringo gloso es parte de un músculo de faringe llamado constrictor superfaringe, que es una expansión y que eleva la raíz de la lengua, pero es muy mínimo. Lo mismo digo para el transverso. Acá el transverso lo veo, ¿sí?, como finito, pero en realidad nace todo de la cara lateral y borde superior del septum lingual y se va hacia el borde lateral de la lengua, atravesando fibras musculares de los demás. La función del transverso es cuando se contrae, lleva los bordes de la lengua hacia la línea media, o sea que estrecha y alarga la lengua. Cuando sacas la lengua, por ejemplo, usás los transversos. En esta imagen tenemos un músculo que es inconstante, que es el amígdalo gloso, pero quería destacarlo por lo siguiente. La amígdala, como dije hoy, la amígdala palatina es un acúmulo linfoide que se encuentra en la faringe, tiene relación con una lámina fibrosa llamada cápsula amigdalina. Cuando vos lees cápsula amigdalina, te pensás algo que rodea, porque una cápsula, viste, la articulación no rodeaba la articulación. Bueno, acá esta cápsula no envuelve nada, solamente una lámina fibrosa que cubre exclusivamente la cara externa o lateral de la amígdala, ¿sí? No cubre nada más. Del borde inferior de la cápsula hacia la raíz de la lengua, su borde lateral, se extiende el amígdalo gloso. Desde cápsula al borde lateral de lengua a nivel de la raíz. Acción, eleva la raíz de la lengua, pero es inconstante. Y el único músculo que me queda, y que era el único impar, es el lingual superior. Esta es una vista superior. Tiene un origen medio, que es la cara anterior del artículo epilótico, y dos laterales, que son en las astas menores del dioides. Y este cubre por arriba todos, por debajo de la mucosa lingual, llega hasta los bordes y llega hasta el vértice de la lengua. Este músculo también abate y retrae la lengua. Recuerden que abatir significa bajar, retraer significa acortar la lengua. Entonces, con respecto a los vasos, nervios linfáticos, vamos a ver. Las arterias son todas ramas de la arteria lingual. Recordamos que la arteria lingual es una rama colateral de la carótida externa. Esta lingual da una arteria terminal que es la ranina, que irriga la mayor parte de la lengua, y una colateral que es la arteria dorsal de la lengua, que irriga la mucosa ubicada por detrás de la vena lingual. Las venas son la vena dorsal de la lengua, ¿sí?, la vena ranina,
la vena lingual accesoria, que juntas forman una sola vena que es la vena lingual. Así que acá no hay venas, no es lo mismo las arterias que las venas. Acá, la vena dorsal de la lengua, la raquídea y la vena lingual accesoria, que aparte, se unen para formar una única vena lingual. Y esa vena lingual luego desemboca o drena en la vena yugular interna. Los linfáticos se dividen en linfáticos que nacen en la profundidad y después se hacen mucosos. En el vértice, en los bordes laterales o en la raíz o base, donde en el vértice, los del vértice, perdón, van a ir a un grupo de granos llamados submentonianos. O sea, después en una imagen le digo a dónde va la linfa. Los del borde laterales van a los submandibulares o submaxilares, y los de la raíz o base van directamente a la llamada cadera yugular interna. Los nervios, o sea, lo destaqué, la sensibilidad general, por delante de la vena lingual, el lingual del trigémino, a nivel de la vena lingual y zona vecina, terminales glosofaringio, y en los repliegues epilóticos, el nervio, la línea superior del vago. La sensibilidad especial lo gusto, delante de la vena lingual, el cuerda del tímpano facial, y a nivel de la vena lingual, y detrás de todo, igual que la sensibilidad general, glosofaringio y vago. Y los motores, a todos los músculos, escuchen bien esto, a todos los músculos le llevan ramas motoras del nervio hipogloso, el número 12. Pero el músculo estimuloso, además del hipogloso, recibe ramas del glosofaringio. Y el palato gloso o glosofelino, además del hipogloso, recibe ramas motoras del neumogástrico. O sea que estilogloso y palato gloso son dos músculos de doble inervación. ¿Sí? Acá les muestro la imagen de los linfáticos de lengua, como les decía, y sigan el recorrido. Hay una cosa que vamos a escuchar muchas veces en esta materia, que tiene que ver con linfático, porque es muy importante el tema, no solamente el cuello, sino todo lo que es aparato digestivo, así que linfático lo van a tener que estudiar muy bien. Es que toda la linfa del cuerpo, que es el líquido intersticial, o sea, el líquido intercelular, desde capilares pasan por colectores, los colectores pasan a vasos, los vasos pasan a ganglios linfáticos, y los ganglios conectados entre sí van filtrando, van limpiando de partículas, de desechos metabólicos, o inclusive defendiéndonos de células cancerosas o células de infecciones. Esos ganglios, luego de filtrarlo, no importa de dónde venga la linfa, siempre desembocan en el mismo lugar, acá, en la base del cuello a la derecha o a la izquierda según de dónde provenga. En la base del cuello se une la vena yugular interna, derecha o izquierda, con la vena subclavia, derecha o izquierda, y forman un ángulo recto llamado confluente yúgulo-subclavio. Si bien son uniones de venas y que luego van a formar la vena del tronco venoso, brachiocefálico, que unidos forman la vena cava superior, la linfa, que ya es líquido, ya filtrado, se mezcla con la sangre venosa y listo, se mezcló, no hay más linfa. ¿Sí? O sea que si vienen células cancerosas y llega a la confluencia yúgulo-subclavio, se mezcla con la sangre, eso pasa al corazón, del corazón al pulmón, y ahí tenés metástasis pulmonares que hacen que sea ya incurable la enfermedad. Por eso que el confluente yúgulo-subclavio lo van a escuchar muchas veces. Hay uno derecho, donde a veces hay una vena grande, un conducto grande llamado gran vena linfática. A la izquierda siempre, proveniendo desde el tórax, desde el abdomen y cruzando todo el tórax, está llamado conducto torácico, que desemboca ahí. Ya vamos a poner con más detalle, pero quiero aclararles estos linfáticos. En lo que respecta a la linfa, como decíamos hoy, lo del vértice drena en los ganglios submentonianos. De ahí la linfa drena una cadena llamada yugular anterior, que está en la cara del cuello, y de ahí es llevada luego a la cadena yugular interna. La linfa del borde lateral de lengua va a los submandibulares o submaxilares. De ahí a una cadena llamada yugular externa. Y la yugular externa después drena a la cadena yugular interna. Y los de la raíz de la lengua directamente van a la cadena yugular interna. Fíjense que toda la linfa de la cadena yugular interna drena luego en el confluente yúgulo-subclavio. Puede hacerlo directamente por vasos que van al ángulo ese, o indirectamente por intermedio de la gran vena linfática a la derecha o conducto torácico a la izquierda. Y termino la clase diciendo la parte de dientes. O sea, ustedes van a ver con el pollo, después la parte histológica, más que lo que van a ver conmigo, la característica del diente. Yo acá les digo cuáles son las porciones que van a tener, lo que se ve, se llama corona. La encía llega a lo que se llama el cuello del diente, y la raíz es lo que se queda unido por un ligamento llamado periodontal a las paredes del alvéolo. Cuando se habla de dentición, se habla de dentición temporaria o decidua, que son los que decíamos, dientes de leche, ¿sí?
o dentición permanente, que es la dentición del adulto, la que ya, la que si se cae no se recupera. ¿Sí? Acá les aclaro que existe un número que lo van a encontrar por ahí con el nombre de fórmula dentaria, PRO, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, que hoy les dije que hay una arcada superior, o sea, un semicírculo superior y un semicírculo inferior. Tenemos dos arcadas, superior e inferior. Podemos llamarlas alveolo-dentarias o gingivo-dentarias. Cada arcada tiene una mitad derecha y una mitad izquierda con los mismos tipos de dientes y con el mismo nombre, tanto arriba como abajo. O sea que yo hablo de media arcada, una hemiarcada, por ejemplo, superior derecha, con los dientes que tengo ahí son los mismos que tengo, la hemiarcada superior izquierda y también en cada hemiarcada inferior derecha e izquierda. Por eso la fórmula es el número mínimo que tenemos de reducción. Vamos a ver entonces que en la dentición temporaria decidua el número es 212, el número que multiplicado por 4, si dejaste 5, es 20, que es el número total de dientes en el niño, 20 dientes. ¿Qué significa esto? Que tiene en cada hemiarcada dos incisivos, uno central y uno lateral, un canino, no tiene premolares, por eso el número no lo anoto, y sí tiene molares, pero tiene dos, primero y segundo. 2, 1, 2. 5 dientes por demarcada, 4 marcadas, total 20 dientes tiene el niño. Y la dentición permanente del adulto, también por demarcada, es 2, 1, 2, 3, porque tengo los dos incisivos, central lateral, un canino, ¿sí? Los dos premolares que aparecen, primero y segundo, y los tres molares, primero, segundo y tercero. Esto último está a punto de cambiar porque hay personas que ya el tercer molar, el llamado muela del juicio, está destinado a desaparecer evolutivamente. O sea, hay personas que directamente ni le va a salir porque no tienen lo que se llama el precursor o el germen dentario. Vamos, y termino la clase diciendo que para qué tenemos los dientes. Las funciones, los incisivos, tienen la función de cortar. Por eso cuando agarraron el alfajor lo ponen allí, ponele, ¿sí? Cortarse el alfajor así. Canino y premolares para desgarrar, como cuando te dan un sándwich de milanesa y tiene alguna, lo que dicen, tiene el nervio, que es tejido fibroso, no lo puede cortar así, le das con esto, le das costado. Ahí desgarrás. Premolares y caninos desgarran. Y una vez que se te da alimento dentro, con los molares lo usás para triturar ese alimento y así terminar de formar el bolo y pasar a la deglución. Listo por hoy. Ya la próxima hablaremos un poco de lo que es faringe.